Para concluir el apartado sistemático de nuestra neumatología, abordamos ahora la función del Espíritu Santo en referencia a la vida cristiana. Esto tiene sus dimensiones dogmáticas, pero también morales y espirituales. Vamos a presentar de una manera genérica cómo el Espíritu Santo es la persona que está actuando en la santificación del hombre interior, quien va guiando la experiencia humana, y aprovecharemos también para revisar algunos conceptos que se han desarrollado en la reflexión antropológica, como los dones del Espíritu Santo y también incluso el pecado contra el Espíritu Santo. Nuestro tema es, pues, la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Notemos, en primer lugar, que hablamos de la acción, la multifacética acción del Espíritu Santo en la vida del bautizado. Si ya nuestra consideración eclesiológica se detenía en las funciones de integración en la unidad para la comunión y del dinamismo, de la vitalidad y fecundidad de la Iglesia en la diversidad de elementos que participan en ella, algo semejante hemos de decir cuando hablamos de la vida de cada uno de los bautizados. Reconocemos al Espíritu Santo como principio dinámico, como quien le entrega al bautizado el estilo de vida propio del discípulo de Jesucristo, el que le confirma desde su condición de Espíritu de Dios, que conoce las profundidades de Dios, la vivencia también de la espiritualidad cristiana. Se trata de un tema desarrollado en comunicación con los tratados de gracia, pero también vinculados con la manera de entender la teología moral cristiana y evidentemente la espiritualidad. Aquí nos concentraremos sobre todo en las variables antropológicas implicadas, sabiendo siempre que hablamos del ser humano que ha quedado configurado con Cristo por el bautismo y que por lo tanto vive bajo el sello de la gracia, que es siempre gracia del Espíritu Santo, invitado a una responsabilidad moral en referencia a esa condición bautismal y al mismo tiempo para ejercer su propia condición espiritual, su propia espiritualidad en referencia a Cristo. De todo esto es agente dinamizador el Espíritu Santo. Como motivación inicial para nuestro tema, les propongo esta lectura de la Dominum et Vivificantem de Juan Pablo II. En los textos de San Pablo se superponen y se compenetran recíprocamente la dimensión ontológica, la carne y el espíritu, la ética, el bien y el mal, y la neumatológica, la acción del Espíritu Santo en el orden de la gracia. Sus palabras, especialmente en las cartas a los romanos y a los gálatas, nos permiten conocer y sentir vivamente la fuerza de aquella tensión y lucha que tiene lugar en los hombres entre la apertura a la acción del Espíritu Santo y la resistencia y oposición a él, a su don salvífico. Los términos o polos contrapuestos son por parte del hombre su limitación y pecaminosidad, puntos neurálgicos de su realidad psicológica y ética. Y por parte de Dios, el misterio del don, aquella incesante donación de la vida divina por el Espíritu Santo. ¿De quién será la victoria? De quien haya sabido acoger el don. La lectura que Juan Pablo II hace de los textos de San Pablo nos permiten entender que cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo en la vida cristiana, no nos referimos a una teoría, sino a la experiencia viva, cotidiana, que pasa el cristiano desde su propia condición de fragilidad y de limitación, tanto constitutiva por ser criatura como moral por el pecado, como la riqueza del don que es el Espíritu Santo en persona. Se trata de lo más experiencial, si podemos decirlo así, lo más vital, lo más concreto. Es la ejecución de la propia condición humana bajo la acción del Espíritu Santo. Toda la perspectiva teológica, toda la teoría que podamos hacer sobre esto está impregnada de la experiencia cotidiana del cristiano.
Procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, hablando del ser humano como templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, haciendo ver que es el Espíritu Santo el que habilita al ser humano a la relación con las tres divinas personas. Enseguida, marcando cómo el perdón de los pecados que recibimos como gracia sanante es don del Espíritu Santo. Luego, cómo la plenitud de la experiencia cristiana conocida como santidad es también la gracia increada que se convierte en gracia elevante, es también fruto del Espíritu Santo. Y luego, cómo todas las acciones meritorias en cuanto mérito dependen también de este peculiar don del Espíritu Santo. Una breve referencia haremos también a cómo la síntesis de toda la vivencia cristiana que solemos referir a la caridad resulta también de la acción del Espíritu Santo en nosotros. El primer tema entonces es el de que el ser humano por su condición bautismal, el cristiano, el que ha nacido a la vida nueva por la participación en Cristo, la fuerza del Espíritu Santo, se convierte también en templo del Espíritu Santo, en morada del Espíritu Santo. De hecho, esto tiene que ver con otro tema que se revisa en el Tratado de Gracia, a saber, la inhabitación de la Trinidad. Se habla de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano, pero también de alguna manera se recuerda que San Juan nos da el testimonio de que Cristo dice que vendremos, el Padre y yo, a hacer morada en el creyente. Entonces tiene que ver con la presencia de las tres divinas personas que de una manera peculiar se reconoce como presencia del Espíritu Santificador. Esto se identifica en última instancia con la gracia increada. El primer don es el que posibilita todo otro don creado, es la presencia personal de Dios en nosotros, que de manera singular se reconoce como presencia del Espíritu Santo. El punto de partida de todas las posibilidades de la gracia depende de que el Espíritu Santo habita en nosotros. La plenitud de nuestra gracia será también entonces el resultado de esta presencia trinitaria, de manera que alcanzar la santidad no es otra cosa que participar de la vida divina. En este sentido, recordamos con la antropología contemporánea, también conocida y fuertemente subrayada por la teología oriental, la primacía de la gracia increada sobre la gracia creada. A veces, un poco en Occidente, en el mundo latino, se ha tenido la tentación de suponer que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el resultado de nuestras buenas obras, y no al revés. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros la que nos habilita a las buenas obras. En general, la teología contemporánea tiene a subrayar esta primacía de la gracia increada sobre la creada. Un tema no del todo resuelto es determinar lo específico de la presencia en el cristiano de la Trinidad en general, digamos, y del Espíritu Santo en particular. Se suele hablar de la inhabitación de la Trinidad en el justo y se habla también de que el justo es templo del Espíritu Santo. ¿En qué se distingue la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Trinidad en nosotros de la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Porque sí hay un reconocimiento más personal como obra del Espíritu Santo. A mí me parece que esto se puede explicitar en el orden de que es el Espíritu el que suscita la doble relación con el Padre y con el Hijo, como señalaremos inmediatamente a continuación. ¿En qué consiste entonces lo específico y por qué hay que señalar personalmente la acción del Espíritu Santo? Porque la relación con las tres divinas personas es el resultado de la acción eficaz del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, y con esto pasamos al segundo punto, nosotros decimos, siguiendo a San Pablo, que quien nos mueve a llamar a Dios Padre es el Espíritu Santo. Nadie puede decir Padre a Dios si no es impulsado por el Espíritu de Cristo. El Espíritu filial, que es el Espíritu de Cristo, mueve al Hijo a su relación con el Padre. De idéntica manera, el Espíritu filial en nosotros nos mueve a repetir las palabras de Cristo, Padre, en referencia al Padre de la Trinidad.
Ahora bien, de una manera semejante, también San Pablo nos recuerda que nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, si no es bajo el impulso del Espíritu Santo. También la relación discipular con Cristo, bajo el peculiar reconocimiento de su carácter divino, es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, aunque la fe sea trinitaria, referida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hay una función peculiar del Espíritu Santo que se reconoce en las cartas de San Pablo como relación con el Padre y con el Hijo a partir de la relación con el Espíritu Santo o a partir de la presencia en nosotros del Espíritu Santo. De hecho, esto podemos generalizarlo a toda la vida sobrenatural. El Espíritu Santo aparece como el agente peculiar de toda la vida sobrenatural, como el principio de nuestra divinización, precisamente en esta clave. Él es el que nos introduce al misterio de Cristo, configurándonos con Cristo para convertirnos en hijo del Padre. Esto es una cuestión que está implicada en la teología de la gracia increada, que por cierto necesita todavía desarrollarse más expresamente en la teología moral. No resulta muy claro cuál es la relevancia de la relación con las tres divinas personas en la conducta del cristiano. El hecho es que la caridad ha sido derramada en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, este vínculo con las tres divinas personas, a partir de la posibilidad de llamar al Padre como tal por el Espíritu Santo, de llamar a Cristo Señor por el Espíritu Santo, se duplica también en la glorificación de Dios. Podemos recordar aquí que el argumento litúrgico en el concilio de Constantinopla, tomado de San Basilio y en general de los capadocios, era reconocer que no solo nos movemos a dar gloria al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, sino que también el Espíritu Santo recibe la gloria. Lo cierto es que hay esta estructura neumática no solo en la profesión de fe, sino también en la oración cristiana y en la alabanza. Nosotros dirigimos el acto de gloria al Padre, dirigido a Cristo, también impulsados por el Espíritu Santo, aunque en este acto nosotros también le damos gloria y adoramos al Espíritu Santo. Tenemos entonces una relación del Espíritu Santo con el concepto de gracia increada. En buena medida podemos decir que el Espíritu Santo en persona es la gracia increada. Esto nos lleva a las dos facetas clásicas de la comprensión de la gracia sanante como la superación del pecado, como el perdón de los pecados, y la gracia elevante como santificación del hombre interior. Podemos decir que el primer resultado del don del Espíritu Santo es precisamente el perdón de los pecados. Citamos aquí el número 734 del Catecismo de la Iglesia Católica. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Hasta ahí la cita. Se está atribuyendo en este sentido, o se está reconociendo en este sentido, a la acción del Espíritu Santo la posibilidad de ser restaurados interiormente. En polémica con la Reforma, podemos recordar que no afirmamos exclusivamente que se nos deja de imputar extrínsecamente el pecado que hemos cometido pero que sigue en nosotros. Afirmamos una verdadera transformación interior en el don del Espíritu Santo que constituye, por lo tanto, la gracia creada. Esa realidad que está en nosotros como auténtica purificación interior es la que constituye el perdón de los pecados, es la justificación. Ahora bien, la máxima expresión de la gracia no es solo el perdón de los pecados, es ante todo la plena comunión con Dios, que tiene muchas maneras de llamarse. No es otra cosa que la santidad,
que la divinización de los padres orientales o la adopción filial, es ser constituidos en Cristo como hijos del Padre. Y esto tiene vigor presente porque es aquí donde vivimos ya la santidad, pero también una perspectiva escatológica, porque nos dirigimos a la plenitud de esa vida que se nos participa. Aquí podemos leer también del Catecismo de la Iglesia Católica el número 735. Se habla siempre del Espíritu Santo. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, la caridad que se menciona en 1 Corintios 13, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Hasta allí la cita. El Espíritu Santo es el principio de esa vida nueva que hemos recibido en Cristo, de esa santidad, de esa constitución de participar de la vida divina. Tenemos entonces que hemos identificado la gracia increada con el Espíritu Santo y las dos facetas de la gracia creada, que son el perdón de los pecados como gracia sanante y la adopción filial como santificación o recreación del hombre interior, gracia elevante, todas ellas como resultado de la eficacia del Espíritu Santo en nosotros. Prolongamos aún más estas ideas con dos conceptos que son cruciales también en la antropología teológica. En primer lugar, el concepto de mérito de nuestras obras, y en segundo lugar, la comprensión de la caridad como forma peculiar de todas las virtudes del cristiano. Sobre el mérito decimos simplemente que si existe un mérito sobrenatural, que es la participación de nuestras propias obras por don de Dios en la acción de santificación que recibimos del Espíritu Santo, es también debido al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el principio de toda la vida sobrenatural, lo es también de todos nuestros méritos sobrenaturales. Aquí citamos el Catecismo en el número 746. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Las buenas obras que realizamos tienen que ver con la eficacia del Espíritu Santo en nosotros, de manera que esas obras que son realmente nuestras obras por el Espíritu Santo son obras meritorias en el orden de la gracia. Particular relevancia tiene también en la historia del pensamiento cristiano la relación entre caridad y Espíritu Santo. La idea de que la caridad es la forma de todas las virtudes debe relacionarse directamente con la acción del Espíritu Santo en nosotros. En la práctica, toda gracia creada es en última instancia realización de la caridad. La caridad se ejecuta siempre como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo bueno que ejecutamos y todo lo bueno que vivimos, en última instancia se identifica con la caridad. Es ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, la caridad es lo que le otorga valor divino a toda nuestra existencia humana, lo que sintetiza justamente en el amor de Dios el valor sobrenatural de todas y cada una de nuestras acciones. Llegando a una síntesis, podemos decir que todo fruto de gracia, que en realidad es una participación por Cristo en nuestra persona, es el resultado de la eficacia del Espíritu Santo que nos cristifica y nos hace hijos del Padre.
Este principio sobrenatural identificado con la acción del Espíritu Santo en nosotros nos permite hablar de una antropología neumática. ¿En qué consiste el misterio constitutivo del ser humano? El hombre, como ser espiritual y personal, es por una parte profundidad, la profundidad de la propia identidad. Pero también el ser humano, como espiritual y personal, indica apertura, capacidad de relación y por lo tanto comunión. Esta es la estructura constitutiva del ser humano como persona. Pues bien, estas características personales y espirituales del ser humano, si nos damos cuenta, empatan con la acción propia del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo es quien dinamiza nuestra propia condición personal, quien puede llevar a plenitud nuestra realidad de ser seres espirituales. La profundidad, podemos recordar, se nos dice que el Espíritu Santo es el que sondea el abismo de Dios y el que también puede sondear el abismo de nuestro propio misterio. Si el Espíritu es el que genera la comunión en la relación, también corresponde al Espíritu Santo vivir en nosotros esta posibilidad de abrirnos y de relacionarnos. Toda la estructura personal del ser humano queda entonces marcada y sellada por el gran don del Espíritu Santo. La fuerza unificadora del Espíritu para el cristiano es el principio de la profundidad que abre la propia hondura, que establece la propia amplitud de vida y que le da a nuestra apertura una fecundidad peculiar. El dinamismo vital de nuestra espiritualidad depende del Espíritu Santo. Y en esta profundidad y en esta apertura es que nos encontramos con el abismo mismo de Dios. Y al mismo tiempo, esta profundidad y esta ubicación adecuada en la realidad es la que nos permite estar en armonía con el cosmos y al mismo tiempo desde donde se realiza la unidad en la diferencia característica del ser iglesia, el vincularnos y el estar en comunión. Todas las estructuras y relaciones, todos los dinamismos y mecanismos antropológicos tienen que ver con la acción que el Espíritu Santo realiza en nosotros. El Espíritu Santo nos da plenitud en nuestro ser personal. Es el Espíritu el que nos hace hijos y hermanos. Es el Espíritu Santo quien mejor nos humaniza. Hablemos ahora de los dones del Espíritu Santo. Ya hacíamos alguna referencia a ellos a propósito de la confirmación, que no podemos identificarlos inmediatamente como el fruto de la gracia sacramental propia de la confirmación. Lo cierto es que en muchos momentos y con muchos desarrollos antropológicos muy delicados y muy interesantes, se ha desarrollado esta eficacia del don del Espíritu Santo en nosotros. ¿De dónde viene esta teología? La lectura de Lucas, cuando el Señor Jesús instaura la llegada del reino con la presencia de su propia persona como el ungido, el Espíritu está sobre mí, ha llevado a considerar la doctrina de los 7 dones del Espíritu Santo y, como ya lo he mencionado, vincularla de alguna manera a la confirmación. En realidad, si nos atenemos a lo bíblico, ni siquiera son 7, son 6. Pero bueno, quedémonos con los 7. Desde Isaías existen otras explicaciones de la cita que se atribuye a sí mismo Cristo el Mesías. El Espíritu Santo abundante sobre él, que es el que lo convierte en el Mesías, podría ser una síntesis de los hombres destacados del Antiguo Testamento: Moisés, Salomón, Jacob, Abraham. Los grandes personajes del Antiguo Testamento tienen características que se entienden como el resultado de la presencia de Dios en ellos, y el Mesías tiene que integrar y sintetizar toda la riqueza antropológica y ministerial de los hombres del Antiguo Testamento. De cualquier manera, esta cita tiene un valor mesiánico y por lo tanto se refiere a Cristo. Esto es lo esencial. Si Cristo es el plenamente ungido por el Espíritu Santo, podemos decir que también quienes quedan asimilados a Cristo y a su fuerza salvadora participan de la unción del mismo Mesías.
Esta participación de la unción del Mesías se debe a la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu que unge al Mesías es el Espíritu que unge a los discípulos del Mesías. Una vez que queda establecida esta base cristológica de la aplicación a Cristo, al Señor Jesús, de la cita de Isaías, podemos, sin embargo, enriquecer y aprovechar, tomando en cuenta la riquísima doctrina moral y espiritual que se ha derivado de esa contemplación. Los dones concretos del Espíritu Santo. Cada uno de ellos ha dado pie a una explicación de la fecundidad de gracia del Espíritu Santo en nosotros. Así se desarrolla la idea de que el don de ciencia es el acceso al conocimiento y el sostenimiento de la fe. El don de consejo se entiende como un decidir con acierto y ayudar a los otros a decidir con acierto. El don de la fortaleza se entiende como el vigor para la perseverancia, especialmente en los momentos de dificultad. El don de inteligencia como el camino de la contemplación. El don de piedad como el calor en la fe. El don de sabiduría como el apreciar en la fe lo que se va viviendo. Y el don del temor de Dios como la adecuada reverencia a la majestad de Dios. Reconocidos estos como dones, nos damos cuenta de que no dependen de la fuerza y del mérito humano, sino son siempre el resultado del don del Espíritu Santo. Si entendemos entonces que no se trata literalmente de dones anunciados como tales por el libro de Isaías, sin embargo, esta doctrina es valiosa y muy sugestiva. Hay que recordar, sin embargo, que el don por antonomasia es el Espíritu Santo mismo. Es Él quien dándosenos nos entrega una riqueza de dones que pueden ser descritos también con estos términos bíblicos. Por otra parte, en el Corpus Paulino encontramos varias indicaciones sobre el fruto producido por el Espíritu Santo en la vida cristiana, justamente los frutos espirituales que caracterizan las condiciones en las que se lleva a cabo la existencia del creyente. Esto llevó también al desarrollo de la doctrina sobre los frutos del Espíritu Santo. Aunque en realidad el fruto mismo es la vida espiritual movida por el Espíritu Santo, se ha podido abundar desde estas listas que aparecen en el Corpus Paulino. Se señalan como frutos del Espíritu la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. No se miran como dones, sino como el resultado de los dones que indican la vida sobrenatural. Mientras los dones son los dinamismos que se derivan de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, los frutos serían la consecuencia de esos dones. Y más allá de los detalles que se esconden detrás de cada uno de los términos, hay que reconocer la abundancia de esta descripción de la vida espiritual. De una manera sobria, el Catecismo de la Iglesia integra esta enseñanza en sus números del 1830 al 1832 que leemos a continuación. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna.
La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Por último, un tema antropológico que vincula también al ser humano con el Espíritu Santo, pero de manera negativa en este caso, es el llamado pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo. Se vuelve en especial relevante si consideramos que el mismo Señor Jesús indicó que sería aquel pecado que no puede ser perdonado. ¿Cómo explicar esto? Si el Espíritu Santo es el agente santificador, justamente la reacción contraria al Espíritu Santo ha de entenderse como la oposición al perdón y a la redención y a la vida nueva ofrecidas por Dios. Podríamos decirlo así: no se nos salva a la fuerza. En este sentido, supone una auténtica cerrazón en libertad al don. Esto nos movería a descubrir la seriedad con que Dios toma nuestra libertad. Se suele indicar como ejemplos de este pecado contra el Espíritu Santo el desesperar de la misericordia, o bien la temeridad, entendida como la presunción de salvarse sin mérito, o bien la impugnación de la verdad conocida por revelación, o bien la envidia por los bienes espirituales del prójimo, la obstinación en el pecado, llamada también contumacia, o finalmente la impenitencia final. A este propósito, el Catecismo en el 1864 dice lo siguiente: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Y se hace referencia al número 46 de la Dominum et Vivificantem. Se trataría entonces de una cerrazón contumaz al don del Espíritu Santo. Concluyamos nuestra perspectiva antropológica y con ella también concluyamos nuestro curso haciendo referencia a este feliz fragmento del capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos, una síntesis conclusiva de la riqueza del don que hemos recibido con el Espíritu Santo que habita en nosotros, del versículo 14 al 17. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no han recibido ustedes un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Hemos concluido entonces nuestra neumatología sistemática. Hemos podido ver la función del Espíritu Santo en la vida creyente el día de hoy, pero anteriormente pudimos ver la acción del Espíritu Santo en el dinamismo eclesial y también pudimos ubicar a la persona del Espíritu Santo en el misterio de la Trinidad. De esta manera, la neumatología nos ha servido ciertamente para conocer mejor al Espíritu Santo, el gran implícito de la vida cristiana, pero también para colaborar en nuestra síntesis teológica, retomando elementos de Trinidad, elementos de eclesiología, de sacramentología y de gracia, de antropología en general. Esperemos que esta síntesis nos ayude también para terminar bien nuestro curso.